van a hacer al frente a las adversidades que ya hemos comentado. ¿Cuáles adversidades? Les preguntamos en 4 factores. ¿Qué tanto les está afectando la inflación, el alza del impuesto sobre nómina, el aumento del salario mínimo y el cambio del semáforo amarillo a naranja? ¿Y cómo le van a hacer para costear todos estos incrementos de la cuesta de enero? Obtuvimos algo así de alrededor de 130 respuestas de un universo de 800, que son las 800 afiliadas a la Cámara. Fueron respuestas entre afiliados, asociados y aliados de la Cámara. Y lo primero que les preguntamos, ¿de qué sector económico es su empresa? Casi el 70 o 75% son del área de servicios y de transformación. Muy poco comercio, muy poco transporte y muy poca construcción. Así es como está más o menos comprendida la Canacintra. Y aquí también les preguntamos de qué tamaño está su empresa. La mayoría son pequeñas y medianas empresas de 0 a 10 empleados, que son de un 40%, de 11 a 30%, de 11 a 30 empleados con un 15% las empresas que respondieron, de 31 a 50 fueron un 14% de la gente que respondió, pero también tenemos empresas grandes de más de 100 empleados, que son la parte que pueden ver ahí de morado y de azul cielo, que son más o menos un 15% más o menos de las empresas que respondieron. Lo que encontramos es que para poder sortear el impacto, estos 4 factores que ya mencioné, impuestos sobre nómina, aumento del salario mínimo, la inflación, les preguntamos, y el 52.9% de las empresas de la ciudad van a aumentar los precios y el 31.9% va a reducir sus utilidades. Otro 11.3% va a evitar aumentos salariales y promocionales, y un grupo más pequeño de empresarios, un 3.9%, está planeando los recortes de personal. Y ahí pueden ver la gráfica de cómo van a sortear este impacto de estos factores que mencionaba, ¿no? Es una situación grave porque ya de por sí traemos la inflación bastante considerable de un 8% hasta la primera quincena de diciembre, y ahora con esto seguramente que los precios van a tener otra escalada, y eso nos afecta a todos, tanto los consumidores como empresas y gobiernos, y lo hemos mencionado. Al final del camino el más perjudicado es la gente de a pie, y eso es lo que nos ha preocupado mucho con todas estas alzas. Es porque no todos tienen utilidades, es por eso que van a subir los precios. Entonces, si no hay utilidades de tu empresa, pues la siguiente opción más lógica es aumentar los precios, así piensa el empresario, no hay de otra. La otra pregunta que les hicimos es, financieramente, ¿cómo inicia su empresa en el 2022? El 55.5% nos dijo que tiene los suficientes recursos para enfrentar sus compromisos, pero un casi 45% nos dice que no tiene los suficientes recursos para enfrentar sus compromisos. Es un porcentaje grande y muy preocupante. Lo hemos estado diciendo, 2 años de pandemia con cierres y las bajas ventas ya traen a muchas de las empresas contra la espalda y la pared. Las que han salido un poquito más adelante, pues ya saben ustedes, las que han sido un poquito más innovadoras o que han cambiado su estrategia de negocio pues, para poder salir adelante, ¿no? Pero no todos tienen esa habilidad de poder hacer eso. Algunos están a punto de cerrar, nomás están esperando el tiro de gracia que podría ser un cambio más prolongado y en el semáforo a rojo a naranja. Otra pregunta que les hicimos, ¿la inflación está impactando en sus costos? El 90.6% nos dijo que sí, solamente una pequeña parte, un 5.5%, lo que ven en rojo, nos dice que no le ha pegado, y un 3.9% todavía no sabe si les va a pegar la inflación en sus costos. Otra pregunta que les hicimos, ¿de dónde saldrá el recurso adicional para amortiguar la inflación que han sufrido sus insumos? El 61.2% nos dijo que va a aumentar los precios,
El 31.8% nos dijo que de la utilidad. Y otra pequeñita parte, un 2%, nos dijo que va a recortar la plantilla laboral. Y otro pequeñito ahí, casi un 5%, un 4.7%, en verde, no registra aumentos en sus costos. Otra pregunta que les hicimos, aproximadamente cuánto ha crecido su costo de producción debido a la inflación en los últimos 12 meses. Y ahí están las respuestas. El 43.8% de lo que nos contestaron nos dijo que ha incrementado su costo de operar su empresa de entre un 10 y un 20%. Otro 29% que nos contestó nos dijo que han incrementado sus costos de un 5 a 10%. Una pequeña parte, casi un 20% de la gente que nos contestó nos dijo que han incrementado sus costos de un 20 a un 50%. Solamente una empresa nos dijo que ha incrementado su costo para operar su empresa en un 75%. Entre los costos que más están subiendo son los aceros, el aluminio, los plásticos, los fletes, los servicios, los alimentos y los impuestos. El mayor aumento que nos reportan es del 250% en los metales que utilizan para fabricar algún producto. Y no nos especificaron cuál. Hay un empresario que nos dijo que el estaño sí nos dice que ha subido un 120%. También nos dijeron, o nos hemos informado, de que los fletes desde Asia han subido más de 1000%, o sea, cuestan ahorita 10 veces más que el año pasado. Hasta ahí vamos a hablar de la parte de la inflación. El segundo factor que ahorita mencionaba que está afectando es el incremento del salario mínimo. Y también les preguntamos, ¿el aumento del salario mínimo afectará a las finanzas de su empresa? El 63% de la gente nos contestó que sí, el 20% nos dijo que no, y un 16% dice que todavía no sabe. También la otra pregunta que les hicimos es, ¿de dónde saldrá el recurso adicional para pagar el aumento al mínimo? El 52% nos dijo que va a aumentar los precios, el 27% nos dijo que la utilidad, y una pequeña parte, lo que ven ahí en amarillo, nos dice que va a recortar una plantilla laboral. Vámonos ahora en el factor del impuesto sobre nómina. Les preguntamos, ¿el aumento del impuesto sobre nómina afectará a las finanzas de su empresa? El 62% nos dijo que sí, que le va a pegar a sus finanzas de su empresa. El 17% nos dijo que no, y un 20% nos dijo que todavía no sabe. La otra pregunta, ¿de dónde saldrá el recurso adicional para pagar el impuesto sobre nómina? El 45% nos dijo que va a aumentar los precios, el 36% nos dijo que la utilidad, y otra pequeñísima parte dijo que va a recortar la plantilla laboral. Entonces, esa es la parte desde el punto de vista del impuesto sobre nómina. También hablando del factor de cómo impacta el semáforo COVID, nos dijeron, ¿le afecta las nuevas restricciones de semáforo vigentes a partir de este 3 de enero? El 60% de la gente que contestó nos dijo que sí. Solamente un 40% nos dijo que no. La otra pregunta, ¿qué impacto tiene el cambio de semáforo en su negocio? El 34% nos dijo que bajan sus ventas, el 21% nos dijo que se le caen los ingresos, el 13% nos dijo que reduce su producción y un 30% nos dice que no le afecta. Otra pregunta que les hicimos, ¿cambiar el semáforo epidemiológico a naranja o rojo pone a su negocio en riesgo de cierre? El 25% nos dice que su negocio sí está en riesgo de cerrar si el semáforo se extiende. El 30% nos dijo que tal vez sí tenga que cerrar, y un 43.8%, lo que ven en rojo, nos dice que no es peligro.
Ese es el panorama que tenemos para este inicio de año. Es complicado porque ya son 2 años de esta nueva realidad y los que no se han adaptado pues siguen batallando. Los que no se siguen adaptando a esto pues siguen batallando cada vez más. Hay que hacer notar que de los 4 factores que les menciono, que nos traen así batallando, 3 vienen del gobierno. Solamente la inflación la podemos calificar como un fenómeno global por todo lo que les estoy diciendo, por lo de la pandemia. Pero ahora, con estos aumentos al mínimo, incremento del impuesto sobre nómina y con el semáforo COVID, es el mismo gobierno el que está creando de alguna manera más inflación y le van a pegar al empleo y le van a pegar al consumidor, y eso es lo que estamos insistiendo. Y de aquí se desprende el segundo tema que traigo, que tiene que ver con esta decisión de regresar a Juárez a un color naranja. Y hay varias cosas que revisar en este caso. Y ese es el segundo tema, el semáforo naranja. Y lo vamos a mandar así. ¿Qué hizo el pasado gobierno? ¿Qué hizo Corral con la pandemia? Porque aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Es por eso que hay que analizar qué pasó cuando empezó la pandemia. Y hay que recordar que ahora pues, tenemos vacunas. ¿Qué ha pasado con las vacunas también? Las estrategias del gobierno de Corral para combatir la pandemia afectaron demasiado a la economía y más a las pequeñas y medianas empresas. Parece que como sociedad no aprendimos mucho y que estamos empezando desde cero en el manejo de esta nueva realidad, que ya no está nueva porque pues, ya lo hemos dicho, ya tenemos casi 2 años. A nosotros nos parece muy grave que mediáticamente la Secretaría de Salud, y lo digo porque así lo vi, diga que estamos en amarillo, porque en un periódico salió que estamos en semáforo amarillo, mientras publica un decreto en el periódico oficial del Estado, obliga a los negocios de Juárez a pegarse a los aforos y medidas de naranja. Y en otro periódico veo que está en naranja. Entonces, hay una confusión, no está fluyendo la información como debe fluir, y esto hace que se pierda credibilidad, ¿no? Pero por otro lado, ¿cuáles son los datos firmes que nos dicen que cerrar la economía frena los contagios científicos? Y lo pregunto porque a los empresarios nunca nos han dado una justificación que nos diga es que los brotes provienen de este negocio y de este otro negocio, o de este sector económico, o de este restaurante, o de este centro de trabajo. No nos han dicho eso. No existen esos datos, o no lo sabemos, o no se le están compartiendo a la población ni a los empresarios. Sabemos que no se está haciendo un rastreo para saber de dónde vienen los contagios. Son suposiciones. Estamos cerrando la economía, afectando a miles de empresas y a decenas de miles de trabajadores. Tenemos que ser más conscientes cada uno de nosotros. La hipótesis es que si reducimos la movilidad, se paran los contagios. Pero cerrar la economía pues ya no está frenando tampoco la movilidad, porque ustedes pueden ver eventos, pueden ver los tianguis, pueden ver los mercados que hay gente. Si queremos hablar de brotes, pues todos sabemos también de dónde han dicho que salen también, de dependencias de gobierno, de ciertas partes, porque ustedes mismos lo han dicho. Las oficinas de gobierno, municipales o estatales, las que sean, son los últimos brotes que nos han informado que hemos visto. Lamentablemente, el semáforo nos pone a las empresas también con aforo restringido y bueno, pues tenemos que todos meternos en cintura, ¿no? No nomás a la economía formal o a los empresarios. ¿Qué dicen las empresas de Canacintra respecto a esto? Y también les preguntamos, ¿considera que la información que el gobierno proporciona sobre el riesgo de contagios de COVID es clara y oportuna para los empresarios? El 80% que nos contestaron nos dijo que no. Solamente el 20% nos dijo que sí.
Otra pregunta, en su opinión, ¿el semáforo epidemiológico es un medio efectivo para detener los contagios? El 65% nos dijo que no. Y lo hemos dicho, ya con tanto tiempo de pandemia, ya con vacunas, ya con muchas cosas que hay que medir los contagios y la pandemia de otra manera. Ahora vamos a recordar algunos de los errores de la gestión de la pandemia del gobierno pasado. Es importante para que nos vuelvan a repetir. El peor error que cometió el exgobernador Corral con la pandemia fue el manejo discrecional y centralizado de la información y el hermetismo con el que se tomaban las decisiones. Por lo que representa Ciudad Juárez, por los casos de COVID que tenemos, por el hecho de que estamos en esta locación geográfica, pegado aquí a los Estados Unidos, que es una entrada y salida internacional, nosotros sentimos que debe de haber un consejo de salud aquí en Ciudad Juárez y que la estrategia debe realizarse desde aquí de Ciudad Juárez. También Corral tenía un sistema de información muy ineficaz. El informe solo llegaba a la gente que seguía la conferencia del Estado, que rara vez pasaba de 1,000 o 2,000 personas, o sea, muy poca gente, comparado con los casi 4 millones de habitantes que tenemos en el estado de Chihuahua. Ahorita el ciudadano común difícilmente sabe si estamos en rojo, en verde, en naranja, en amarillo, y es por eso que la gente siempre se está comportando como si estuviera en verde. No existe una comunicación efectiva con los ciudadanos ni con los empresarios, que debe de ser constante y sonante, diaria. Actualmente ya ni siquiera hay un informe público, solo se reparte la información a los medios, a conferencias de prensa, y se manda un comunicado muy escueto en las redes sociales del gobierno. Ojalá que este gobierno lo atienda a tiempo y comunique todo lo que tiene que ver con el COVID de una manera diferente. También Corral cerraba la economía sin aviso, así sin datos concretos en varias ocasiones, y de día para otro el semáforo cambiaba. Los empresarios se quedaban con los inventarios. Imagínate un restaurante que quedaba ahí con todo el inventario de comida y los recibos de los servicios y las rentas en la mano, sin ingresos para poder pagar, y no podía planear cómo iba a manejar su negocio. Corral, ustedes saben, también nos llevó a 2 supercierres que provocaron más aglomeraciones en las tiendas, más fiestas en las casas y más problemas también para las empresas. Por eso pues también tenemos mucho problema de crisis. También Corral en el apoyo a los negocios siempre fue nulo, nunca hubo. Nunca se analizó el impacto de la pandemia en la economía local, solo se veían los números globales de desempleo y se tomaban decisiones en base a esa información completa, y ustedes lo recordarán. Así como yo lo saqué, así como tenemos el semáforo epidemiológico, no podemos dejar caer la economía, y tenemos que tener un semáforo económico y medir cómo se está comportando también la economía. Y nunca hubo un apoyo de esa manera. Nunca hubo un apoyo al sector económico, como por ejemplo en Estados Unidos, que ahí les llega su cheque, estímulo. Ahí le va, no voy a trabajar, compadre. Aquí no tenemos nada de eso. La gente tiene que salir a trabajar. Corral nunca se enfocó su estrategia en el rastreo de casos ni en las pruebas masivas. También lo dije el año pasado. Tenemos que hacer una estrategia en detección, sobre todo a la gente que está asintomática, como lo han hecho los países asiáticos que más éxito han tenido en el manejo de la pandemia. Si no tenemos detección, pruebas masivas de detección, vamos a seguir con el mismo problema. También con Corral, los brotes siempre estuvieron también muchas veces en dependencias y en oficinas de gobierno. Hubo más brotes en estas dependencias que en las maquiladoras. Nunca ha habido también un efectivo control de las fiestas en casa y no se ha sembrado una conciencia. Y a esto me refiero con lo que comentaba al principio de
Si entrábamos en noviembre, diciembre y vemos que íbamos a entrar en un periodo de fiestas decembrinas, de Navidad, etcétera, nunca hubo una campaña de concientización de este tipo para que la gente no se aglomere, y ahorita tenemos ese problema, ahorita en enero, y que la gente está en una cuestión de miedo, en una cuestión de que están enfermos, los hospitales están llenando otra vez, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Y ese es el tema que traigo para ustedes. Dos temas muy en específico, muy ad hoc de lo que está pasando en los últimos días. Y es lo que quería compartir. No sé si ustedes traigan otra información. En el Consejo Estatal de Salud apenas se dio la integración de Índex a Desarrollo Económico